Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir aquí, un viernes 16 de diciembre, al seminario de la asignatura Estructura del Sistema Comunicativo. Nos hemos reunido aquí las tres titulaciones. Si nos conocéis, a derecha e izquierda tenéis a vuestras compañeras y compañeros de Comunicación Audiovisual, de Publicidad y Relaciones Públicas y de Periodismo. Hoy nos hemos reunido para asistir al seminario de la asignatura y tenemos como invitado a Fernando Tucho, que es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, a quien ya de primeras agradezco haber aceptado nuestra invitación y haber venido a contarnos este interesantísimo tema que tanta relación tiene con la asignatura. El profesor Tucho es especializado en educación mediática y en los últimos años investiga y difunde sobre el impacto material de las tecnologías digitales en nuestro entorno, tanto social como medioambiental. Con este objetivo creó ya hace tiempo el blog ecologiaymedia.info y además es miembro fundador del colectivo Impactic, que es un grupo de trabajo que precisamente desarrolla temas de esta temática. Es también presidente y socio fundador de Aire Comunicación, que es una asociación de educomunicadores, y vinculado con todas estas temáticas que desde hace años desarrolla e investiga, ha venido a hablarnos precisamente de este tema con una ponencia que está titulada como El lado oculto de las tecnologías digitales, el impacto material de las TIC en nuestro entorno, y también nos trae una propuesta para una dieta más sostenible. Así que espero que tomemos todos buena nota y que, aparte del trabajo que tenemos que hacer vinculado con la asignatura, nos sirva también para incorporar ideas e intentar entre todas y todos pues, hacer un consumo un poco más responsable de lo que hacemos de las tecnologías, que ya sabemos que los impactos no solo son sociales, sino que también tienen un impacto muy importante en el medio ambiente. Sin más, muchísimas gracias, Fernando. Te dejo el micro, yo me siento con ellos y escucharte, y gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Los aplausos son para Jessica, ¿no? Yo todavía no he hablado, todavía no me los he ganado. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Jessica, por la invitación, y a la Universitat Jaume I por la invitación. Y bueno, gracias por asistir. Sé que era obligatorio, pero bueno, aún así, mucha gente seguramente ni aún así ha querido venir. Y gracias por asistir y por abriros a escuchar también este tema, ¿no? ¿Quién no tiene un teléfono móvil en el bolsillo? Ordenadores. Bueno, vivimos en este mundo rodeados de tecnologías, ¿no? Esto no es ninguna sorpresa. Y hemos escuchado mucho, seguramente, de las ventajas. Bueno, las experimentamos, ¿no? Las ventajas las experimentamos directamente, ¿no? De todo lo que nos aportan. Pero nos han hablado muy poco de sus lados ocultos, ¿no? O quizás sí a nivel psicológico, ¿no? Las adicciones, cómo nos enganchamos, cómo no podemos vivir con ellas, cómo van transformando nuestras vidas y cosas que se nos escapan. Pero aún así, en general, estamos bastante satisfechos, ¿no? Lo que no conocemos tanto es sobre su impacto material, ¿no? Sobre nuestro entorno, sobre el medio ambiente, sobre otras personas directamente. También porque no lo experimentamos, ¿no? Mientras que las ventajas sí las experimentamos directamente, esa parte de ese impacto no lo experimentamos nosotros directamente y nosotras. Entonces, desde ahí es algo más difícil de conocer, ¿no? Así que, bueno, pues la propuesta es traeros información para que conozcáis un poco más sobre este campo, sobre este impacto. No sé si alguna vez os habéis preguntado o habéis tenido alguna experiencia, conocéis algo, ¿no? Sobre este impacto material. No sé si alguien que levante la mano, que me diga si tiene algún ejemplo de qué hablamos cuando hablamos del impacto material de las tecnologías digitales, qué sabéis sobre ello, si tenéis alguna idea así previa sobre la cuestión. ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien conoce algo? Por ahí, ¿qué me dices? Bien, bien, pues ahí ya es una intuición. Muy bien, ¿alguien más? ¿Por aquí?
Bien, las materias primas, muy bien, también hablaremos de ello. Bien. El fin de vida de las tecnologías. Bueno, pues mira, ahí entre los tres, más o menos, tenemos un poco una intuición de por dónde va el ciclo de vida de las tecnologías, que al final todo el ciclo tiene un impacto, ¿no? Vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos. Os voy a dar bastante información, cada aspecto daría para dedicarle mucho más tiempo, pero bueno, esto es una visión global, ¿no? de todo este impacto, ¿no? En qué diversos aspectos se materializa. ¿Cada cuánto cambiáis de móvil? Así más o menos. ¿Quién cambia de móvil cada año? Así, levantando la mano, ¿cada año? Cada año no, es demasiado. ¿Cada 2 años más o menos? ¿Quién cambia de móvil cada 2 años? Ya tenemos algunos. ¿Cada 3 años? Uy, ahí ya... ¿Cada 4 años? Bueno, aguanta. ¿Cada 5 o más? Bueno, pues ahí estáis ya superando la media. ¿Por qué cambiáis de móvil? Porque ya no empieza a funcionar muy bien, digamos que ya no podemos, la batería ya no carga bien, ya no tenemos memoria para meter las nuevas aplicaciones. ¿Quién cambia de móvil un poco por estas razones? Como que parece que el móvil ya no responde, no funciona igual, ¿no? Sí, bastantes, ¿no? ¿Quién cambia de móvil? Porque, bueno, el móvil funciona, pero es que ha salido la nueva versión y lo quiero, pues sí. ¿Alguien cambia un poco más por esta cuestión? ¿No tanto? No se atreve a confesarlo. Bien. Y cuando compráis uno nuevo, ¿en qué os fijáis? A ver, ¿quién se fija en? ¿Quién habló? La cámara. Las prestaciones, ¿os fijáis en las prestaciones del aparato? ¿Os fijáis en el precio? ¿Sí? ¿Alguien se fija en cómo es de reparable el teléfono móvil y para asegurarse que le va a durar muchísimos más años? Sí, por ahí algunos, tenemos usuarios avanzados, sí, también tenemos algunos. Bien, ¿qué más? ¿Y qué hacéis cuando se estropea el teléfono móvil? ¿Quién lo tiene guardado en un cajón, todos sus teléfonos antiguos? Ahí ese cajón maravilloso, esperando que un día, cuando abráis el cajón, haya desaparecido, ¿no? Y ya no esté más, y ya no esté ahí, porque algún día habrá que sacarlo del cajón, y en ese momento, ¿qué haréis con él? ¿Qué se hace con un teléfono móvil cuando ya lo sacas del cajón? ¿Quién los lleva a los puntos limpios? ¿Sí? ¿O lo entrega en la tienda donde se compra uno nuevo? ¿Quién lo tira a la basura y ya se encargarán de él? Nadie, ¿verdad? Bien. Bueno, por último, haceros un cálculo. ¿Cuántas horas semanales, ya no digo al día, pasáis viendo vídeos en streaming a la semana? Vamos a poner, ¿quién está a la semana? ¿Una hora? ¿Menos de una hora? Nadie, ¿no? ¿Una hora a la semana de streaming solo? Sí, hay algunos. 2 horas a la semana. Unas 3 horas a la semana. Unas 4 horas. Unas 5 horas a la semana. Unas 6, 7 a la semana. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, entre 15 y 20 horas a la semana, entre 20 y 25 horas a la semana, entre 25 y 30. Es difícil calcular. Bueno, a ver, así al día, una hora al día, 2 horas al día. 3 horas al día, 4 horas, heavy consumers.
Vale, nada, esto es un poco activar, bueno, para situaros vosotras mismas como usuarias, ¿no? Tomar un poco de conciencia, ¿no? Porque todo esto que hacemos tiene sus impactos, ¿no? Vamos a entrar ahora a esa parte. Bueno, unos muy pocos datos para ubicarnos en un contexto que ya conocemos, ¿no? En esto tampoco me detengo mucho porque no es la cuestión, porque esto ya lo conocéis, ya lo habréis estudiado y vivimos inmersas, ¿no? Esta gráfica muestra, ¿no?, de una manera así como muy visual el crecimiento acelerado de la tecnología, ¿no? Cómo antes había que esperar casi siglos, ¿no?, para tener un nuevo avance tecnológico y cómo en las últimas décadas tenemos avances tecnológicos cada semana, cada mes, ¿no?, en un solo año. Cómo van llegando los avances tecnológicos, ¿no? Cómo vivimos en este proceso aceleradísimo de avance tecnológico y cómo además también cada vez los adaptamos antes, ¿no? Antes, para que una tecnología se extendiera por toda una población llevaba mucho más tiempo, ¿no? Había siempre unos pioneros, unos usuarios avanzados que iban poco a poco, ¿no? Pero ahora cada vez que llega una tecnología nueva cada vez se extiende mucho más rápida dentro de la población, ¿no? Hasta el punto que mientras la población en los últimos 50 años se ha duplicado, que no es poco, ¿no?, la población mundial se ha duplicado, el consumo de dispositivos electrónicos se ha multiplicado por 6 en ese mismo periodo de tiempo. Es decir, que no solamente que haya más usuarios, sino que además más usuarios utilizan más tecnologías, ¿no? La aceleración del uso de las tecnologías es una realidad que conocemos, que además también conocemos, se ha disparado con el crecimiento, con la pandemia, ¿no? Llegada la pandemia, pues nos quedamos encerrados en casa y empezamos a utilizar muchísimo más consumo de tecnologías, todo por internet, todo online, muchísimas horas en casa sin saber qué hacer, más consumo de vídeo y todo esto, bueno, lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Claro, con ello también ha aumentado el impacto, ¿no? Todo este aumento de consumo de tecnologías lleva aparejado un aumento del impacto que las tecnologías tienen, como vamos a ver ahora, porque mientras otros impactos sobre el medio ambiente se van controlando más, como el transporte, como la eficiencia en los hogares, lo cierto es que sobre el mundo de las tecnologías no hay una mirada puesta y entonces es uno de los impactos que más crece, ¿no? Así que vamos a entrar en ello. Estudiamos el impacto de las tecnologías en sus diversas fases, ¿no? El ciclo de vida de la tecnología, en cada una de sus fases tiene determinados impactos, todos están unos relacionados con otros, ¿no? Entonces, para hacerlo de una manera un poquito analítica, para aproximarnos, vamos a estudiar un poco esas fases. Os voy a poner algunos vídeos hoy y vamos a empezar con son vídeos cortitos, donde nos cuenta un poquito cómo es este ciclo, un poco de vida de las tecnologías, para que tengamos una visión global, ¿no? No sé si conocéis estos vídeos de Annie Leonard, de History, empezó con la historia de las cosas, ¿no? Tiene diversos vídeos y esta es la historia de los electrónicos. Os voy a poner los subtítulos. This is a story about a world obsessed with stuff. It's a story about a system in crisis. We're trashing the planet, we're trashing each other, and we're not even having fun. The good thing is that when we start to understand the system, we start to see lots of places to step in and turn these problems into solutions. The other day, I couldn't find my computer charger. My computer is my lifeline to my work, my friends, my music. So I looked everywhere, even in that drawer where this lives. I know you have one too, a tangle of old chargers, the sad remains of electronics past. How did I end up with so many of these things? It's not like I'm always after the latest gadget. My old devices broke or became so obsolete I couldn't use them anymore. And not one of these old chargers fits my computer. Ugh! This isn't just bad luck. It's bad design. I call it design for the dump. Design for the dump sounds crazy, right? But when you're trying to sell lots of stuff, it makes perfect sense. It's a key strategy of the companies that make our electronics. In fact, it's a key part of our whole unsustainable materials economy. Design for the dump means making stuff to be thrown away quickly.
Today's electronics are hard to upgrade, easy to break, and impractical to repair. My DVD player broke and I took it to a shop to get fixed. The repair guy wanted $50 just to look at it. A new one at Target cost $39. In the 1960s, Gordon Moore, the giant brain and semiconductor pioneer, predicted that electronics designers could double processor speed every 18 months. So far, he's been right. This is called Moore's Law. But somehow the bosses of these genius designers got it all twisted up. They seem to think that Moore's Law means every 18 months we have to throw out our old electronics and buy more. Problem is, the 18 months that we use these things are just a blip in their entire life cycle. And that's where these dumb designers aren't just causing a pain in our wallets, they're causing a global toxic emergency. You see, electronics start where most stuff starts, in mines and factories. Many of our gadgets are made from 1,000 different materials, shipped from around the world to assembly plants. There, workers turn them into products using loads of toxic chemicals like PVC, mercury, solvents, and flame retardants. Today, this usually happens in far-off places that are hard to monitor, but it used to happen near my home in Silicon Valley, which, thanks to the electronics industry, is one of the most poisoned communities in the U.S. IBM's own data revealed that its workers making computer chips had 40% more miscarriages and were significantly more likely to die from blood, brain, and kidney cancer. The same thing is starting to happen all around the world. It turns out the high-tech industry isn't as clean as its image. So, after its toxic trip around the globe, it lands in my hands. I love it for a year or so, and then it starts drifting further from its place of honor on my desk or in my pocket. Maybe it spends a little time in my garage before being tossed out. And that brings us to disposal, which we think of as the end of its life, but really it's just moved on to become part of the mountains of e-waste we make every year. Remember how these devices were packed with toxic chemicals? Well, there's a simple rule of production. Toxics in, toxics out. Computers, cell phones, TVs, all this stuff is just waiting to release all their toxics when we throw them away. Some of them are slowly releasing this stuff even while we're using them. You know those fat old TVs that people are chucking for high-def flat screens? They each have about 5 pounds of lead in them. Lead, as in lead poisoning. So, almost all of this e-waste either goes from my garage to a landfill or it gets shipped overseas to the garage workshop of some guy in Guiyu, China, whose job it is to recycle it. I've visited a bunch of these so-called recycling operations. Workers without protective gear sit on the ground smashing open electronics to recover the valuable metals inside and chucking or burning the parts that no one will pay them for. So while I'm on to my next gadget, my last gadget is off poisoning families in Guiyu or India or Nigeria. Each year we make 25 million tons of e-waste, which gets dumped, burned, or recycled. And most recycling is anything but green. So are the geniuses who design these electronics actually evil geniuses? I don't think so, because the problems they're creating are well hidden even from them. You see, the companies they work for keep these human and environmental costs out of sight and off their accounting books. It's all about externalizing the true costs of production. Instead of companies paying to make their facilities safe, the workers pay with their health. Instead of them paying to redesign using fewer toxics, villagers pay by losing their clean drinking water. Externalizing costs allow companies to keep designing for the dump. They get the profits and everyone else pays. When we go along with it, it's like we're looking at this toxic mess and saying to companies, "You made it, but we'll deal with it." I've got a better idea. How about you made it, you deal with it? Doesn't that make more sense? Imagine that instead of all this toxic e-waste piling up in our garages or in the streets of Guiyu, we sent it to the garages of the CEOs who made it. You can bet that they'd be on the phone to their designers pretty fast demanding they stop designing for the dump. Making companies deal with their e-waste is called extended producer responsibility, or product take-back. If all these old gadgets were their problem, it would be cheaper for them to just design them longer-lasting, less toxic, and more recyclable in the first place. They could even make them modular so that when one part broke, they could just send us a new piece instead of taking back the whole broken mess. Already, take-back laws are popping up all over Europe and Asia. In the U.S., many cities and states are passing similar laws. These laws need to be protected and strengthened. It's time to get these brainiacs on our side. With take-back laws and citizen action to demand greener products, we can start a race to the top where designers compete to make long-lasting, toxic-free products. So let's have a green Moore's Law.
How about the use of toxic chemicals will be cut in half every 18 months? The number of workers poisoned will decline at an even faster rate. We need to give these designers a challenge they can rise to and do what they do best: innovate. Already, some of them are realizing they're too smart to be dump designers and are figuring out how to make computers without PVC or toxic flame retardants. Good job, guys. But we can do even more. When we take our e-waste to recyclers, we can make sure they don't export it to developing countries. And when we do need to buy new gadgets, we can choose greener products. But the truth is, we are never going to just shop our way out of this problem, because the choices available to us at the store are limited by the choices of designers and policymakers outside of the store. That's why we need to join with others to demand stronger laws on toxic chemicals and on banning e-waste exports. There are billions of people out there who want access to the incredible web of information and entertainment that electronics offer. But it's the access they want, not all the toxic garbage. So let's get our brains working on sending that old design for the dump mentality to the dump where it belongs, and instead building an electronics industry and a global society that's designed to last. Bueno, este vídeo nos sitúa un poco en todo el ciclo de las tecnologías, ¿no? Que todo empieza con la fase de diseño, ¿no? Aquí es donde empieza todo. Vamos a ir viendo un poco cada una de estas fases y algunos datos actualizados. Este vídeo tiene unos años ya, algunos datos más actualizados, y cómo estos deseos de la autora, pues algunos se han ido cumpliendo, otros no tanto, ¿no? Todo empieza con esta idea del diseño para no durar, ¿no? De lo que conocemos como obsolescencia programada, y que imagino que tenéis experiencias, ¿no? Algo que de repente se estropea cuando no lo esperábamos. ¿Alguien recuerda, le suena esto? ¿Le suena esta experiencia de que de pronto, pum, parece que ya no funciona? De repente, a veces es... ¿sí? Sí, ¿no? Esta idea del chip de las impresoras es difícil de demostrar, ¿no? Muchas veces, pero ese chip que se habla, que cuando llegas a un número determinado de impresiones, ¡pum!, aquello empieza a fallar, ¿no? A veces pueden ser así de tajantes, o a veces es simplemente eso, con el móvil ya no te permite cargar las nuevas actualizaciones de software, ya no tu sistema operativo que no se puede cambiar, ya no puedes instalar la nueva versión de WhatsApp y demás, ¿no? Todo esto es diseños, ¿no?, que están pensados para que no duren y que sigamos cambiando de aparatos, ¿no? Os decía antes, el ciclo de vida de un smartphone se sitúa entre los 18 meses, 2 años. Cada 24 meses podemos estar renovando 2.800 millones de teléfonos móviles. Esto, evidentemente, es un negocio increíble, ¿no?, para los fabricantes, pero es una tragedia, ¿no?, viendo todo lo que vamos a ver de lo que implica producir, ¿no?, todas estas tecnologías, ¿no? Según datos de Electronics Take Back, que es una organización, una ONG estadounidense, en Estados Unidos cada año se estarían desechando esos más de 400.000 teléfonos móviles, ¿no? En 2017, la propia Apple reconocía que ralentizaba el funcionamiento de sus modelos más antiguos de iPhone, según ellos, para proteger los aparatos, ¿no? Es decir, porque como eran antiguos, los ralentizamos no para que te compres uno nuevo, sino porque, claro, si queremos que funcionen a la misma velocidad que un teléfono de los más modernos, podían petar el teléfono, ¿no? Esto fue una denuncia que hizo una organización francesa que se llama Paremos la obsolescencia programada, ¿no? O sea, es una realidad. Las empresas siempre lo han negado, la obsolescencia programada, evidentemente, porque no pueden decir, sí, mi aparato está diseñado para estropearse a los 2 años, pero lo cierto es que la legislación ya habla de ella, ¿no? Y cuando la legislación habla de ella, la legislación siempre va por detrás de la realidad, normalmente no suele ir por delante, ¿no? La legislación la recoge es porque obviamente es un secreto a voces que la obsolescencia programada está existiendo, ¿no? La Unión Europea está tomando ciertas cartas en el asunto para declarar la guerra no solamente en el mundo de los electrónicos, también en otros ámbitos del consumo.
en marzo de este año empezó a hacer trámites para reforzar su legislación en este sentido dentro de lo que llaman economía circular, ¿no? Que podamos retrasar, ¿no? Y que cada aparato que se produce pueda estar lo máximo tiempo posible dentro del circuito, ¿no? Esto implica obligar a las empresas a dar información sobre la durabilidad de los aparatos, sobre la reparabilidad de los aparatos y sobre si hubiera limitaciones programadas en la vida útil, que también se informe de ello, ¿no? Lo cual es un poco contradictorio, pero lo cierto es que si lo vas a hacer, por lo menos es decir, bueno, tú como fabricante puedes tener, entre comillas, derecho a decir, bueno, este aparato está diseñado para que dure 2 años. Bien, informa de ello y el usuario, si le compensa, decir, yo sí, cada 2 años me gusta cambiar, por el precio que me lo vendes me compensa, pues adelante, ¿no? Pero que se pueda informar de ello, ¿no? Eso es, ¿no?, en lo que está trabajando la Unión Europea, ¿no? En Francia, que fue el país pionero en este ámbito, se prohibió por ley en 2015 la obsolescencia programada, o sea, aparatos diseñados con una vida determinada, ¿no? Con multas de prisión incluso, ¿no? Luego es difícil de demostrar, obviamente, ¿no? Yo no tengo constancia de que haya habido casos, pero evidentemente es una señal de aviso a las empresas que tienen que tener cuidado porque podrían, ¿no?, terminar con penas grandes y sobre todo con penas incluso de cárcel, ¿no?, aunque sea difícil de demostrar, ¿no? En España vamos bastante por detrás en este sentido, pero nuestra ley de residuos de este año, una ley que se aprobó en 2022, nuestra ley de residuos, también incluye, ¿no?, la realidad de la obsolescencia programada. Es curioso porque en el anteproyecto de ley se hablaba de obsolescencia programada, pero luego en la ley se cambió por obsolescencia prematura. Ahí supongo que las empresas tuvieron algo que decir, porque al final la obsolescencia programada es como decir, está programado, ¿no? Prematura es como que nadie tuviera la culpa, ¿no? Simplemente que, ha durado menos de lo que sería lo esperable, ¿no? Y esa es la palabra que finalmente se incluyó. Simplemente está dentro de las medidas de prevención, como podéis leer ahí, ¿no? Dentro de las medidas de prevención de residuos se insta a las empresas a fomentar el diseño, la fabricación y el uso de productos que sean eficientes en el uso de recursos, duraderos, fiables, con ausencia de obsolescencia prematura, ¿no? Que puedan ser reparables, reutilizables, actualizables, ¿no? Esta ley se prevé que en 2 años se revisará y se va a estudiar, ¿no?, se va a hacer una investigación de lo que es la eficacia de la medida y en el caso de si se demuestra que tras realizar estudios los aparatos están durando menos de lo que se prevé, entonces se podrán tomar otras medidas un poco más, esperamos, más drásticas, como el caso francés, que simplemente recomendarlo, ¿no? ¿Es una mano levantada allí al fondo? Sí. Sí, gracias por tu aportación. Vamos a hablar de ello luego en la última fase, en la última parte, cuando hablamos del fin de vida, lo que se conoce como derecho a reparar. De hecho, la Unión Europea también ha instaurado la norma de lo que se conoce como derecho a reparar, cuando hablamos aquí de reparabilidad. Es verdad que tiene sus limitaciones, aunque están avanzando, y entre las limitaciones, por ejemplo, está en el que obligan a las empresas a tener piezas disponibles, pero en sus manos. Es decir, o en reparadores oficiales, no les obligan a que esas piezas puedan estar a disposición de los usuarios. Sí hay organizaciones que ya se adelantan a esto, como luego veremos, para dar ese poder a los usuarios y usuarias de poder reparar, ¿no? Luego vamos a hablar de ello. Es un buen punto lo que traes, hablaremos sí de ello. Sobre este tema, si queréis un poco más de información, vamos así un poco de rápido para poder ver todo el ciclo de vida, pero esta es la primera fase, ¿no?, el mundo del diseño.
Si queréis más información, hay esta organización francesa que también tiene web en inglés, que es una de las que más está trabajando sobre el tema de parar la obsolescencia programada, donde podéis encontrar también toda la documentación que hay de lo que se hace en la Unión Europea. Y aquí en España hay una fundación, Energía e Innovación Sostenible sin obsolescencia programada, que también van haciendo algunas iniciativas, ¿no? Bueno, esta sería el primer paso, ¿no? La primera fase, cómo diseñamos las tecnologías sobre el que tendríamos que hacer algo, ¿no? Porque aunque no tenga un diseño en sí, no tenga un impacto en sí en la fase de diseño, determina el impacto que sí que van a tener el resto de fases, ¿no? Cuantas más tecnologías tengamos que fabricar, más materias vamos a necesitar, más energía vamos a necesitar, más desechos vamos a producir, ¿no? ¿Sabéis qué es esto? ¿Intuís qué puede ser esta imagen? Efectivamente, ¿no? Estos son una imagen de niños trabajando en una mina de una de estas materias primas que necesitamos para fabricar nuestras tecnologías. Vamos a pasar a la segunda fase, que es el impacto de la producción. Y el impacto de la producción lo podemos subdividir en dos. El primero es la obtención de las materias primas que necesitamos para producir nuestras tecnologías, que obviamente están hechos de materia, ¿no? Obviamente, ¿no? Por más que la publicidad nos hable de tecnologías casi etéreas, están hechas de materia y además de muchas materias, ¿no? Un teléfono móvil puede tener hasta 80 elementos químicos diferentes, más de 200 minerales implicados, más de 300 aleaciones, variedades de plástico en un simple teléfono móvil, ¿no? O sea, esto es un gran hallazgo de la tecnología, de los ingenieros, no ser capaces de unir tantas piezas para fabricar un aparato que nos dé tantas prestaciones, ¿no? El problema es que esto, claro, requiere muchas materias primas y que además luego a la hora de reciclar estos aparatos sea también tan complejo, ¿no? Solamente por hacernos una idea, ¿no? Así como una imagen donde nos muestra, ¿no?, los diferentes materiales, minerales en las diferentes partes de un teléfono móvil, en la carcasa, los plásticos que necesitamos, en la electrónica, en los circuitos, para los altavoces, para que el teléfono pueda tener cobertura, para simplemente la función de vibrar necesita de un determinado material, para la fabricación de baterías, la pantalla, bueno, pues cada uno de estos, ¿no?, grandes hallazgos de diseño tecnológico requiere muchos materiales, minerales, que salen de minas. Obviamente no son fabricados sintéticamente, sino que salen de minas, salen de la tierra, ¿no? ¿Y de dónde? ¿Dónde están estas tierras? ¿Dónde están estos materiales? Voy a poner dos vídeos muy cortitos de una ONG que trabaja sobre esta cuestión. C'est qu'il y a le sang congolais dans cette nouvelle technologie. Et le sang congolais, ça veut dire la matière première qui entre dans sa fabrication, c'est les coltans. Et la façon dont est exploité les coltans au Congo, c'est vraiment une très grande violation de la dignité humaine. Et lorsqu'on parle de guerre, lorsqu'on parle des situations de conflit, lorsqu'on parle de persistance de groupes armés, on doit toujours avoir en tête les conséquences. Les conséquences, c'est les violations des droits des femmes, entre autres le viol et violences sexuelles faites aux femmes, parce que cette stratégie est utilisée comme arme de guerre. Les violences sexuelles sont utilisées comme arme de guerre. Le corps de la femme est utilisé comme champ de bataille. J'ai mon téléphone, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce téléphone? Derrière ce téléphone, il y a les sons des milliers de personnes. Et est-ce qu'il faut continuer à privilégier son plaisir, à privilégier sa technologie au détriment de la vie des autres? Donc je pense que nous devons plus privilégier la paix à travers le monde, privilégier une consommation saine, une technologie saine, parce qu'il faut fabriquer un téléphone, il faut fabriquer un ordinateur et on ne mérite pas de mourir.
Este es un poco una imagen, ¿no?, de una pincelada de la situación de Congo. Vamos a ver también en otros lugares, ¿no?, con otros minerales. Colombia es uno de los países más bellos para vivir, pero también es uno de los países donde más personas se han visto forzadas a abandonar su hogar por culpa de la violencia. A pesar de los avances hacia la paz, hay grupos armados que siguen provocando el desplazamiento forzoso de la población, explotación sexual, trabajo forzado y tráfico de personas. ¿Sabías que existe una conexión entre esa violencia y nuestro modelo de consumo? El oro. Un metal precioso presente en joyas, lingotes y en un dispositivo que siempre tienes a mano, tu teléfono móvil. El oro se utiliza en los circuitos impresos que unen sus microchips. Se estima que el 80% de la producción de oro en Colombia es ilegal o desregulada. Esto facilita la intromisión de grupos criminales que lo usan para financiarse, para el contrabando y para el blanqueo de capitales. Los grupos armados ganan millones de dólares cada año mediante el comercio del oro. Adivina qué compran. Por eso el oro es uno de los llamados minerales en conflicto. Como tenemos un papel en alimentar la violencia, por muy inconsciente e involuntario que sea, también podemos contribuir a terminar con ella. En la ONG Alboan proponemos contactar con representantes políticos, administraciones públicas y empresas y decirles que queremos tecnología libre de conflicto. Visita la web www.tecnologialibredeconflicto.org y firma. Dona a Alboan tu móvil viejo. Colabora económicamente. Bueno, dos pequeñas pinceladas, ¿no? Me gusta traer los vídeos para que veáis un poco imágenes, ¿no?, directas de los lugares, ¿no?, contados por sus protagonistas o organizaciones que están directamente implicadas en ellos, ¿no? Estas materias primas, ¿no?, o varias de estas materias primas con las que se fabrican nuestras tecnologías son lo que se denomina minerales en conflicto, minerales de sangre, aunque el término minerales de sangre se ha ido desplazando un poquito porque además suena, no les gusta tanto, ¿no? Entonces minerales en conflicto queda un poquito más suave, más light. Son sobre todo 4 los minerales que están más en el foco de todos esos minerales, son los que, digamos, los más problemáticos, ¿no?, o de los más problemáticos, ¿no?, que son el tantalio, que es parte del coltán, el wolframio, el estaño y el oro, ¿no? Todos ellos, ¿no?, gran parte de la producción está en el Congo o en algunos otros países como Colombia, ¿no? ¿Qué hay detrás? Como veíamos en estos vídeos, ¿no?, que hay detrás muchas veces de la extracción de estos minerales, ¿no? Muchas de las minas, ¿no?, se estima que un 90% de las minas de coltán en el Congo, un 80%, como decía el vídeo, de las minas de oro en Colombia, son minas ilegales o desreguladas, es decir, no hay un control, ¿no?, sobre ellas, sobre cómo se produce, cómo se obtienen los minerales, donde los trabajadores puedan tener ciertas condiciones dignas, donde haya ciertas condiciones de seguridad, donde no haya trabajo infantil, pero esas pocas minas, ¿no?, esas son pocas minas, la mayoría de las minas son minas ilegales, ¿no?, que están en manos de grupos armados o de cualquier cabecilla un poco, pero fuera del control de las autoridades o desreguladas. Simplemente no hay ningún tipo de regulación que trabaje con ellas, ¿no? Esto es la base para después lo que vemos, ¿no?, muchas muertes y enfermedades, ¿no?, porque se trabaja sin ningún tipo de seguridad, metiéndose en esos túneles, derrumbes, las enfermedades de estar trabajando en esas condiciones, con los gases que pueden estar saliendo de esas minas. Muchas veces trabajo infantil, no sé si os habéis fijado cuando estaba hablando esta mujer congoleña en las imágenes que había de fondo, en una de ellas se veía unos niños corriendo, así por arriba de la montaña. Está sacado de un reportaje que podéis ver en la página de Alboan, donde cuentan, ¿no?, cómo en cuanto llega una cámara a una de estas minas, los niños salen corriendo, están obligados, les obligan a salir corriendo para que no les graben, que no les vean, porque en teoría no debe haber niños trabajando en esas minas, pero ahí están, ¿no? Entonces, en cuanto ven alguna cámara, van rápidamente a esconderse para que no les vean, ¿no? Han estado detrás de guerras, ¿no?, en Colombia, financian, ¿no?, muchas veces también los conflictos, aunque el caso más sangrante es la Segunda Guerra del Congo, ¿no?, también llamada como Guerra del Coltán, ¿no?, o la Gran Guerra Africana, ¿no?
entre 1998 y 2003, y no es que fuera exclusivamente, obviamente, derivada de la explotación del coltán, pero sí fue uno de los contribuyentes, ¿no?, a sostener esa guerra por el control de esas minas, ¿no?, y el lucro que implica, ¿no? Una guerra que generó más de 5 millones de personas muertas, más de 5 millones de muertes, en gran parte no directamente por la guerra, por muertos por armas, pero sí por el hambre y por las enfermedades que generó esa guerra, con también más de 5 millones de desplazamientos. Cada año todavía en Colombia, en Congo, se contabilizan cifras de 100.000 mujeres violadas todavía en lo que es la guerra terminó, pero las consecuencias siguen presentes, ¿no? También devastación de entornos naturales, ¿no? Fundaciones como la de Joan Fosse y os acordáis, ¿no?, aquella película Gorilas en la niebla, ¿no?, que defendía, bueno, pues tiene campañas también, ¿no?, denunciando cómo las selvas y toda la fauna que en ellas son devastadas para seguir explotando las minas, ¿no?, para seguir alimentando esta maquinaria que es sin fin de nuestra producción tecnológica, ¿no? A estos los 3 T, ¿no?, que decíamos, se le suma otro mineral que en los últimos años también está cobrando mucha importancia, que es el cobalto, que es fundamental para las baterías, ¿no? Hubo una investigación que hizo Amnistía Internacional y Afriwatch, que es una organización africana, del que salió este informe, ¿no?, This is what we die for, y este vídeo, ¿no?, que os voy a poner. El vídeo, os voy a poner los títulos en inglés porque en castellano no salen bien. Si podéis más o menos seguirlo en inglés, si no, por lo menos ver las imágenes, ¿no?, que aquí se reflejan, ¿no?, de la minería del cobalto también en el Congo. This used to be the kitchen in some... This used to be the kitchen in somebody's house. It's now the entrance to a tunnel that goes deep underground. These men have to be careful as they descend, holding onto small ledges on the sides. What they're after is one of the rarest metals found on Earth, cobalt. And the Democratic Republic of the Congo is the source of more than half the world's supply. Much of it comes from hand-dug, artisanal mines like this one, some up to 60 meters deep. Cobalt is used in the production of lithium-ion batteries, the sort that power your electrical devices, like smartphones and laptops, and also the batteries in electric cars. But these miners, who are too poor to own laptops or smartphones, risk their lives for those who want them. Over the past year, there have been at least 80 fatalities in these mines. But we also spoke to people who said that many accidents aren't reported and bodies are just left buried underground. They don't have any basic tools, safety equipment or protective clothing, nor do they wear face masks to save them from a near-invisible poison. Inhaling cobalt dust can be extremely dangerous. It can cause a fatal lung disease called hard metal lung disease. It involves long hours and back-breaking labour for little reward, and for many, it's the only employment around. Bon, quant à moi, je suis élève. Cette année, je suis à l'école. Je n'ai pas de l'argent. C'est pourquoi je l'ai fait pour avoir quelque chose pour retourner à l'école. Bon, quand je gagne un peu, je mets petit à petit. Parce que c'est une année de maquis. Après tout cet argent-là, je vais partir avec l'école. This is the neighbourhood of Kazulo, in Kawezi City, in the south of the DRC. Residents discovered cobalt here in 2014 and have since hand-dug hundreds of holes in the ground. These mines are extremely dangerous because these miners aren't getting any support from the government. They don't have technical training. There aren't supports within these mines. This region has the potential to be one of the world's richest mining areas. There are dozens of large industrial copper and cobalt mines, but most people live in poverty and scrabble around for a living. It isn't only adults who dig for cobalt. So too do children.
earning as little as $2 a day, and they are ripe for exploitation. The United Nations, which is based in the DRC, says that there are at least 40,000 children working in these artisanal mines in the southern part of the country. How many are working on cobalt as opposed to other minerals, we don't know, but it's clearly a very large problem. Just arriving now at a place called Marlow. It's a lake where women, and we're told some children as well, wash the ore that comes out of the artisanal mines. Youngsters like 13-year-old Charles do this because they can't go to school. Many make a charge to cover teachers' salaries, uniforms, or for learning materials. His father, Francois, says that it's hard even to get enough money to eat. C'est pourquoi tupende kazi tu zaidi kama kutakuwa mashajima ya makazi ingine. It starts with the miners. They work for themselves or for, other miners, maybe wealthier miners or the landowner. After the mining, they fill up their sacks and then they put them on the back of cars or motorbikes and they take them to a market called Masompo. This is a market for minerals outside of the city of Kolwezi. They take them to this market where there are dozens of individual trading houses owned by primarily Chinese businessmen and women. The local traders sell most of the cobalt to a company called Congo Dongfang Mining, or CDM. It's a wholly owned subsidiary of one of China's largest mineral product manufacturers, Haiyo Cobalt. CDM has its own smelting operation, which processes the ore before exporting it to its parent company in China. Haiyo Cobalt sells its products to component firms in China and South Korea. Those companies sell their products to other battery manufacturers, with the final product, lithium-ion batteries, sold to household names in Japan, Europe and the USA, like Apple, Samsung, Microsoft, Sony and Volkswagen. We believe that companies have a responsibility to ensure that they aren't in any way profiting from human rights abuses. Responding to Amnesty's allegations, Haiyo Cobalt said, "Our company has not been aware that any of our legitimate suppliers has hired child labour in their mining sites or operated in unsafe working conditions. CDM has rigorously selected its ore suppliers to ensure the procurement of raw materials through legitimate channels." LG Chem, one of the world's largest battery manufacturers, confirmed it acquired component metals through this supply chain and says it's now taking active steps to investigate Amnesty's findings. LG Chem supplies Apple with batteries. Tapping, swiping and pinching have forever changed the way we navigate and experience our digital world. And the technological giant only commented to us by addressing the broader question of due diligence, saying it was currently evaluating dozens of different materials, including cobalt, in order to identify labour and environmental risks, as well as opportunities for Apple to bring about effective, scalable and sustainable change. Sony said, "We take this issue seriously and have been conducting a fact-finding process. So far, we could not find obvious results that our products contain the cobalt originated from Katanga in the DRC. Volkswagen said, "To the best of our knowledge, the cobalt in our batteries does not originate from the DRC. Samsung said it had no direct links to CDM or Haiyo Cobalt, adding, "It is impossible for us to determine whether the cobalt supplied to Samsung SDI came from the DRC Katanga's mines." Microsoft said, "We have not traced the cobalt used in Microsoft products through our supply chain to the smelter level due to the complexity and resources required." The simple answer is that if Amnesty International can do it, they can do it. Amnesty is now calling on Apple and other giant technology companies to properly investigate the original source of the cobalt in their products. If it is sourced from the DRC, they and the DRC government should ensure that children are removed from the mines and working conditions for everyone else are made safer.
aquí nos muestran un poco esta investigación que hicieron, ¿no? Y cómo, como decía el representante de Amnistía Internacional, ¿no? Si ellos, que es una organización grande pero que no tiene ni de lejos los recursos que cualquiera de estas empresas, pueden hacer esta investigación, ¿cómo es posible que grandes empresas con tantísimos presupuestos no puedan hacer esas investigaciones por sí mismos para saber de dónde vienen, ¿no? los materiales que utilizan, ¿no? Otra cosa es que haya falta de voluntad, ¿no? Bueno, esta es la imagen que mostraba el vídeo, ¿no? Más de la mitad de la producción de cobalto se encuentra en la República Democrática del Congo. De ahí va, ¿no? a esa empresa china que nos contaban, donde al final terminan dentro de las grandes empresas que conocemos, ¿no? Bueno. La llegada de los coches eléctricos, que supuestamente es una gran ventaja, ¿no? para el medio ambiente por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tiene también su lado oculto, ¿no? Y es que, claro, estas baterías también tienen que fabricarse con minerales porque no hay innovación al final que no tenga una repercusión, ¿no? Cómo ha ido aumentando la demanda de cobalto para la producción de esas baterías de litio y la estimación que hay, ¿no? Las organizaciones como Alboan, ¿no? han estado trabajando y otras organizaciones europeas para conseguir que haya una cierta regulación, ¿no? Y después de varios años se logró que en 2021 se aprobara por fin entrar en vigor una normativa, ¿no? en la Unión Europea sobre minerales en conflicto, sobre los 3 TG, ni siquiera el cobalto no entra dentro de esa regulación, ¿no? Basada en una normativa previa que era autorregulación de la OCDE, sabiendo que la autorregulación al final pues, no funciona, hay que pasar a la regulación. Lo cierto es que aunque por fin tenemos una ley, pues sigue siendo débil, ¿no? Solo se incluyen estos minerales, no otros minerales, solo es obligatoria para importadores directos, es decir, si eres una empresa española, por ejemplo, que compra directamente los minerales en el Congo, estás obligado por esta ley. Pero si tú eres un fabricante de teléfonos móviles, que tú compras componentes, es decir, no compras el mineral directamente, sino compras los componentes, entonces no estás obligado por esta ley, solamente los importadores directos. Y además solo afecta si son umbrales muy altos, es decir, si compras cantidades muy grandes, ¿no? Si compras cantidades más pequeñas, entonces no estás obligado a cumplir la ley. Por tanto, está el riesgo de que se subdividan las cantidades a la hora de comprar y echar la ley y echar la trampa, ¿no? La única fortalezas que ven las ONGs es que hay una ley por fin y que luego pues, otro tipo de medidas, ¿no? de divulgación, de difusión, de concienciación, que se espera que tengan esos efectos. Pero bueno, el informe que hicieron estas ONGs después de un año de estar en vigor la ley, pues hablaba de mucha disparidad entre los países en su implementación, ¿no? Dentro de la Unión Europea hay países que se lo toman más en serio, otros menos. España está a la cola entre los que implementan esta ley, mucha diversidad de mecanismos de control, de sanciones, mucha falta de transparencia y, como se decía, los umbrales muy altos están permitiendo que se eluda el reglamento. Es decir, que todavía, digamos, no se lo están tomando demasiado en serio, aunque por fin haya una cierta regulación, ¿no? Bueno, si queréis más información sobre esta parte, podéis seguir estas campañas que estaban comentando. Esta organización Alboan y su campaña de tecnología libre del conflicto va teniendo información actualizada, ¿no? sobre este ámbito del tema de las materias primas para la fabricación de tecnologías. Bien, seguimos avanzando. ¿Sabéis qué es esto? Hay una mano por allí. No, nada.
Bueno, vamos a tener un espacio luego al final, así como para preguntas, un poco más de coloquio. Guardamos la pregunta para el final, ¿vale? Es un poco, la información la reflexión es muy interesante porque evidentemente es una realidad. ¿Qué vamos a hacer con todas esas baterías de los coches eléctricos? ¿No? Vamos solventando situaciones urgentes, necesitamos reducir las emisiones, vale, tenemos unos acuerdos de París que tenemos que cumplir, venga, pues rápidamente. Y luego estamos generando otros problemas que ya los solucionaremos cuando llegue el momento, ¿no? Luego al final espero que tengamos un ratito para poder hacer un poco de coloquio porque también es vuestra opinión también sobre esto, ¿no? Bueno, esto podéis imaginar es una cadena de montaje, ¿no? Una imagen de una cadena de montaje de la manufactura de las tecnologías. Una vez que hemos sacado las materias primas, con ellas se van a elaborar los primeros, ¿no? Los elementos básicos, semiconductores y demás componentes para después ir a la manufactura de las tecnologías en sí, ¿no? Igual la otra imagen era más evidente, pero esta imagen igual no tenéis, es más difícil de saber qué es. ¿Alguien se atreve a suponer qué puede ser? Las famosas redes antisuicidio. No sabía que llegaban a ser famosas, pero sí, son redes antisuicidio. ¿Habías oído hablar de ello? Estos son en fábricas, ¿no? De tecnología, debido a las condiciones en las que se trabajan, pues hay trabajadores, trabajadoras, sobre todo en femenino, porque son las que más trabajan en estas industrias, que está el grado de desesperación que terminan lanzándose desde las ventanas o desde los áticos de estas empresas. Y entonces la solución que se está dando es poner redes antisuicidio. Le ponemos una red para que si se tira, por lo menos no se mate, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? El impacto de la manufactura que se puede subdividir en varios aspectos. De un lado están las condiciones de semiesclavitud o esclavitud moderna en las que hoy día se están produciendo nuestras tecnologías, ¿no? Esto que parece del siglo XIX o antes, ¿no? De la revolución industrial, pues hoy día todavía sigue habiendo muchos trabajadores y trabajadoras en condiciones de semiesclavitud, con jornadas extenuantes, sin apenas descanso, porque hay que cumplir con las fechas de lanzamiento, porque se ha anunciado el nuevo iPhone tiene que estar para Navidad y entonces da igual lo que haga falta para cumplirlo. Muchas veces no pueden, como es una cadena de montaje, no tienen que estar poniendo, no te puedes levantar para ir al baño, para beber agua, las semanas sin ningún día libre. Muchas veces estos trabajadores y trabajadoras vienen de otros países, se les retienen los pasaportes, tienen a veces que pagar deudas, ¿no? Es decir, te han contratado pero has tenido que pagar un dinero por adelantado para que te den ese trabajo y te retienen el pasaporte para que no te puedas ir, no puedas abandonar la fábrica. Bueno, situaciones de este tipo, ¿no? Por supuesto, ausencia de derechos laborales, muchas veces. Existen lo que aquí se llamaban los sindicatos verticales. La empresa tiene un sindicato en el que afilia a todos los trabajadores automáticamente para cumplir la supuesta legislación que pueda haber a ese respecto, pero los trabajadores ni saben que están afiliados. Por supuesto, son sindicatos que defienden los derechos de las empresas. Cuando se generan sindicatos reales, tienen múltiples dificultades, ¿no? En mi blog puse hace poco un vídeo de las condiciones de los trabajadores en Filipinas, ¿no? De todas las dificultades que les ponen, todas las trabas que les ponen para poder hacer una labor sindical decente, ¿no? Las enfermedades derivadas también, ¿no? Como se veía en el vídeo inicial, se utilizan muchos productos tóxicos para la fabricación de estas tecnologías, ¿no? Y esto conlleva muchísimos problemas en la salud de las trabajadoras, ¿no? De piel, respiratorios, alteraciones en la menstruación, abortos, diversos tipos de cáncer. Más de 400 productos químicos, ¿no? Son utilizados. Muchos de ellos, como habla esta nota de un artículo de Bloomberg, están prohibidos en Europa, en Estados Unidos, desde hace décadas. Pues se siguen utilizando en la fabricación de semiconductores hoy día en países como Corea del Sur, ¿no? Es lo que se conoce como exploitation by deception. Hay un engaño, toda esta información es ocultada, ¿no? A las trabajadoras, no saben con qué materiales están empleando, ¿no? No saben los riesgos que pueden tener, ¿no? Vamos a verlo en este otro pequeño vídeo, ¿no? Donde las protagonistas nos cuentan un poco, ¿no? de su experiencia directa, ¿no? Con la fabricación de estas tecnologías. 너무 시끄럽다. 소음이 굉장히 이렇게
기계 자체가 하는 소리가 아니더라도 작은 소리여도 모든 기계들이 모였으니까 그 시끄러워서 사람 말소리가 잘 안 들렸어요. 그래서 시끄럽다, 무섭다 약간 그런 느낌도 있었고 거긴 또 약간 기압이 다르거든요. 그래서 약간 숨이 약간 호흡이 힘든 것 같은 느낌도 있고 또 마스크도 계속 껴야 되니까 갑갑하고 좀 기계들도 엄청 크고 위험하다고 하니까 막막하긴 했었어요 처음에. 그 반도체를 빼가지고 그 약품이 있는데 그 약품에다 담궜다 뺐다. Aquí debajo, bueno, aquí se va viendo y la persona que habla normalmente son o trabajadoras o familiares donde se dice la enfermedad que tenía la persona o de que murió la persona, ¿no? Son personas que directamente han sufrido. ¿Lo entendéis los subtítulos en inglés más o menos? Sí, un poco para seguir un poco el discurso. 그런 작업을 했다는 얘기는 유명한테 몇 번 들었어요. 제 앞에 액체가 한 6, 7통 있었고 발로 풋밸브를 누르면 이제 그 웨이퍼를 잡고 옆으로 옮기는 작업을 했었어요. 이게 투명 유리로 선비를 이렇게 그 불상 같은 게 담겨 있는 게 웨이퍼 들어가잖아요. 항상. 그러면 이렇게 투명 유리로 이렇게 딱 씌워져 있고 위에가 이렇게 뚫려 있어요. 근데 보면 그 온도가 있잖아요. 이렇게 끓는 온도. 지금 보면 그 흉이 이렇게 나와요. 그게 보여요. 저희가 그 설비를 오픈을 하게 되면 그 안에서 이제 나오는 가스들이 거기 주변에 이제 벽이나 그런데 이제 다 이제 묻게 되거든요. 그것들이 보면은 이제 나중에 이제 쌓이다 보면 유리가 뽀얘져요. 네네. 그런 식으로 이제 가스가 거기 장비에서 많이 나오거든요. 발생이 되고. 이게 해골바가지 표시, 위험, 뭐 빨간 딱지, 막 이런 게 있는 거 붙어 있는 거야. 그러면 우리가 이렇게 앉아 있다가 저거 되게 위험한 건데 해골바가지면 뭐지? 막 이러고. 그리고 이제 우리가 뭐 냄새가 나잖아. 이거 냄새 맡으면 우리 안 좋은 거 아니야. 우리끼리는 이제 그거가 제가 신입사원 때 셧다운이 크게 생겼었어요. 한번 라인에 완전히 대피하라고. 그때 이제 그래도 진행하고 있는 박스들 다 이런들 다 박스에 놓고 가라니까 다 그걸 진행해놓고 다 정리해놓고 이제 언니랑 나오는데 그 이제 복도에서 다 만나잖아. 이제 다 각 배에서 나와서 그 복도 나가는 데를 만나잖아요. 근데 입에 언니가 막 엉엉 울어버리는 거예요. 거기서 이게 뭐지? 그거 있잖아. 누가 알려주진 않지만 그리고 우리는 뒤돌아서면서 저 엔지니어들 어떡하지? 끝까지 남아서 처리하는 엔지니어들 어떡하지? 이제 MRI 찍고 뇌종양이라고 그게 이제 판정이 났는데 내가 그 설명을 했었어요. 이게 뇌종양이라는 게 어떻게 생기냐. 그랬더니 이제 얘가 무슨 일을 했느냐. 그래서 이제 LCD 이제 이거 TV 브라운관을 얘한테 들은 대로 그거를 얘를 했더니 그 의사는 거기에 그렇다라면은 그 솔더 크림에 납성분이 들어가 있었을 것이다. 그러면 종양을 일으킬 것이다. 막동 림프종 혈액암이라고 진단이 나왔어. 수술하고 또 약물치료하고 수술하고 약물치료하고 매일 반복해. 막 암이 막 이런 게 막 퍼져버려. 퍼진 게 못 살아. 그렇게 저는 설거지보다 별거 고통을 다 받았는지 못나. 2008년도인가 그러더라고 한 번은. 엄마 내가 그런 일을 하지 말고 엄마 아빠 하는 일을 할까 그러더라고. 그래 그때는 그 일이 나쁘다는 걸 알고도 그러는가 본데 야야 농촌에 있는 사람들은 결혼도 잘 못해가지고 그러더라. 결혼이나 하고서는 어떻게 하자. 그래도 우리가 엄마 아빠 그래도 이만큼 일고 났으니까 그래도 밥은 안 굶게 이거 하면 그래도 밥은 안 굶고 사니까 그렇게 하자. 그러니까 그냥 아무 소리도 안 하더라고요. 그래. 그게 그렇게 후회됩니다. 그 당시에 막 하지 마라 그랬으면 그렇게까지는 안 되잖아요. 원료 자체를 실제로 따지면 그렇게 전 세상에 안 좋은 가스를 담으한 뭐 1000개 이상 질산, 불산, 황산, 염산 다 쓰죠.
그다음에 사일렌, 보론, 포스핀, 아스킨, 뭐 CL 가스, 유태인 학살할 때 썼던 가스 뭐 이런 걸 다 쓰죠. 안 좋은 거랑 안 좋은 걸 다 쓰고 있는 거예요. 예? 저는 근데 그때는 그렇게 생각 안 했어요. 그걸 쓰는지도 정확히는 몰랐고요. 그때는. 근데 이제 알고는 있는데 그 위험에 대해서 그렇게 잘 몰랐는데 나와서 아파 보니까 아 지금도 아직까지 쓰고 있고 그게 예? 뭐 별거 아닌 수증기라고 내뿜고 있는 하이닉스에서 그런 것도 문제가 있다고 저는 생각을 해요. 그럼 수술을 하고 나서 뭐가 발생하는 게 뭐냐 그러니까 이렇게 뭐 장애가 생긴다라는 얘기는 안 하고 그러니까 거의 그냥 생물인간으로 거의 90%를 잡는 거예요. 수술실 그 앞에 들여보내니까 9시 13분이었었어요. 그리고 나갖고 내가 밤 10시를 넘어서 얘를 중환자실에 들어가서 면회하라고 그래서 딱 봤는데 애를 사지를 다 묶어놓은 거예요. 그래서 간호사가 나한테 하는 얘기가 기운이 얼마나 센겨. 이 중환자실 침대 이게 부셔질 정도로다가 난리를 쳐서 묶어놨다. 근데 나는 그게 너무 고맙게 들리더라고요. 식물인간이 어떻게 발버둥을 쳐요. Bueno, y además de esta triste realidad, también la contaminación de los entornos, no solamente de las personas, las toneladas, de los millones de litros de agua que se necesitan al día para fabricar estas tecnologías, donde terminan muchos de estos productos químicos tóxicos, terminan en vertidos ilegales en ríos en la zona, aparte de las emisiones de CO2 que también tiene la fabricación de los dispositivos, ¿no? Bueno, pues todo esto es la realidad hoy día de la producción, de la manufactura de las tecnologías. Estas organizaciones trabajan en este ámbito. Si queréis más información actualizada y de qué tipo de campañas, qué tipo de iniciativas están tomando, como Electronics Watch, por ejemplo, es una organización que está activa en España, que promueve la compra pública responsable, es decir, que instituciones como universidades, como ayuntamientos, que son grandes consumidores de tecnología, puedan entrar en esta campaña para asegurarse que sus proveedores están cumpliendo, ¿no?, determinadas condiciones y que trabajen con los fabricantes para asegurarse que todo ese tipo de situaciones se van eliminando, ¿no? Greenpeace sacó en 2017, no está actualizado, no lo ha vuelto a actualizar, pero una guía para ir estudiando, ¿no?, qué empresas son más sostenibles en la producción y, por tanto, que también vayamos como consumidoras teniendo una idea, ¿no?, de qué empresas son las más sostenibles para también, ¿no?, intentar obtener esos productos más respetuosos, ¿no?, con el medio ambiente y con las personas, ¿no? Si queréis profundizar un poco más, estos dos documentales nos hablan, ¿no?, bastante de esta realidad. Death by Design habla de la manufactura, habla de cómo, como se decía en el vídeo inicial, esto empezó en
en Silicon Valley, ¿no? Las primeras fábricas de semiconductores y todo eso estaban en Estados Unidos. Hoy día Silicon Valley es uno de los lugares más contaminados de Estados Unidos porque sus tierras están contaminadas de todos los productos químicos y muchas personas también enfermaron de cáncer y todavía siguen luchando en ello, ¿no? Luego lo que se hicieron fue externalizarlo, ¿no? Se empezó a mandar a Asia la fabricación y asunto resuelto, ¿no? Estos dos documentales, si queréis, podéis encontrarlos, podéis conocer más, ¿no?, de la realidad directa. Bueno, seguimos avanzando, un poco rápido para ir digiriendo todo esto, pero aprovechando el tiempo que tenemos. Esta otra imagen, ¿alguien se hace una idea de lo que es? Son servidores y en conjunto es un centro de datos. Y un centro de datos es lo que llamamos la nube, ¿no? El concepto, habéis oído, todo el mundo ha oído hablar de la nube. ¿Y qué pensábamos que era la nube, ¿no? Esta idea, ¿no?, que parece que está flotando, ¿no?, que los datos están flotando en algún lugar por ahí, etéreos. Bueno, pues esos datos están guardados en macrogranjas, en centros de datos enormes como este, que también tienen su impacto. Entramos en la siguiente fase, ¿no? Ya las tecnologías están producidas, llegan a nuestras manos, empezamos a utilizarlas, empezamos a consumir y todo eso también tiene un impacto, sobre todo en la energía necesaria para alimentar, ¿no?, estos servidores, ¿no? Me voy a saltar algún vídeo ya porque llevamos un poquito justo de tiempo. Vais a tener luego la presentación y tenéis los links a los vídeos para que podáis verlos tranquilamente ahora en casa porque ya vamos un poquito justos. Y aquí habla, bueno, es un vídeo de Greenpeace donde nos habla un poquito de la evolución y de cómo hemos ido generando estos macrocentros de datos que tienen un gran impacto de consumo energético, ¿no? Me salto algunas diapositivas que luego podéis verlas tranquilamente. Por traer un ejemplo cercano, ahora vamos a hablar un poco del consumo, pero el centro de datos más grande que hay en España, y en España los centros de datos que hay son pequeños comparados con los que hay en el resto del mundo, pero hay centros de datos por todas partes, porque los datos no te los pueden servir. Cuando tú quieres ver una peli en Netflix o un vídeo de YouTube, no te lo pueden servir desde Estados Unidos. El servidor tiene que estar cerca, ¿no?, para que tenga buena calidad. Entonces hay centros de datos por todas partes. Los más grandes en España, el más grande que está en Madrid, es este de Interxion, estuve viéndolo, es un sitio enorme lleno de ordenadores. Consume tanta electricidad como una ciudad de 200.000 habitantes. O sea, imaginaros la cantidad de consumo energético que requieren todos estos ordenadores, todos estos servidores y todas estas redes, ¿no? Los centros de datos, según un estudio de 2020, suponen el 1% de la demanda energética global. Es decir, toda la energía que se consume a nivel mundial, el 1% es para sostener los centros de datos. O sea, imaginaros la cantidad de energía que necesitamos, ¿no? Y lo cierto es que mientras la red cada vez es más eficiente, ¿no?, cada vez los servidores son más eficientes, las redes son más eficientes para consumir menos energía, pero es tal la demanda que hay que aún así el consumo no deja de crecer, ¿no? Dos factores son fundamentales. De un lado, cada vez tiramos más de dispositivos portátiles, la portabilidad implica más consumo energético. Y también cada vez hay un mayor consumo de audiovisual, y el audiovisual es lo que más consume porque son los archivos que más pesan, tienen más datos, más gigas, más consumo energético para poder mover esos archivos entre servidores, de los servidores por las redes para nuestros dispositivos. Entonces, estos dos factores están haciendo que se dispare el consumo energético, ¿no? Cuanto más sean los bits, más energía. 100 artículos de prensa apenas consumen 9 megabytes. Una imagen en alta resolución ya son 3 megas. Y un vídeo de una calidad media en una plataforma como YouTube puede ocupar 30 megas. Es decir, cuanto más datos, más bits, más energía para moverlo, ¿no? Esto es una realidad que podemos suponer, ¿no? ¿Qué impacto tiene este consumo energético? Obviamente depende de qué tipo de energía esté alimentando, ¿no?, este tipo de, ¿no?, los servidores. No lo mismo si fuera una energía más verde o una energía más oscura. Aunque obviamente hoy día todavía estamos muy lejos, ¿no?, de poder alimentar
nuestros servidores solamente con energía renovable y aún así no dejaría de tener un impacto igualmente porque construir todos estos aparatos y generar toda esa energía evidentemente también tiene un impacto, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, el estado de Virginia, ¿no?, como según denuncia Greenpeace, que es un lugar donde se han ido construyendo grandes servidores por donde pasa el 70% del tráfico mundial, es en la cuna del carbón y entonces están muy condicionados todavía al consumo de carbón para alimentar estos servidores, ¿no? Cuanto más consumo de energía, más emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Se estima que hoy día toda la industria de las tecnologías, de las TIC, sería el responsable del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si fuera un país, sería el quinto país, ¿no?, en consumo, ¿no?, en emisiones de gases de efecto invernadero, y esto no deja de crecer porque, como decimos, el consumo no deja de crecer de estas tecnologías, ¿no? Entre el iPhone 4 en 2010 y el iPhone 10 en 2007, según datos de la propia Apple, la huella de carbono de su fabricación ha aumentado en un 75%, ¿no? O en otro dato, así un poquito más cercano, ¿no?, ¿quién no ha puesto el vídeo de Despacito unas cuantas veces en YouTube? Se calcula que han podido haber como 5.000 millones de reproducciones en streaming del vídeo Despacito, ¿no?, que como la canción más consumida de la historia, pues habían dejado una huella de carbono equivalente a 1, 2, 3, 4, 5 países africanos. Solamente, ¿no?, de todos los usuarios del mundo poniendo una y otra vez Despacito en YouTube, eso genera tantas emisiones de gases de efecto invernadero como 5 países africanos juntos, ¿no? Imaginaros la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Como decíamos, el principal responsable hoy día es el consumo de vídeo, ¿no?, que es lo que más crece y es el responsable del 80% del tráfico de Internet es vídeo, ¿no? Hoy día hacemos todo en vídeo, ya cuando hacemos una búsqueda la hacemos en vídeo, ya no hacemos búsquedas en texto, cualquier cosa que queremos no nos basta con escuchar una canción, queremos verlo en vídeo, pues todo esto también tiene sus repercusiones, ¿no? Una de las estimaciones, es difícil de estimar, ¿no?, el consumo, pero una de las estimaciones que hizo una organización, Carbon Trust, hizo una estimación de que una hora de vídeo en streaming de una calidad media, que depende mucho de la calidad, por supuesto, puede emitir unos 55 gramos de CO2, ¿no?, por cada hora. Esto podría no parecer mucho, ¿no?, pero tenemos que sumar la cantidad de horas de vídeo en streaming que se consumen a nivel mundial, ¿no? Se estima que hay unas 1.000 millones de horas diarias consumidas en YouTube, a lo que hay que sumar los 200 millones de suscriptores de Netflix, otros tantos que tiene Amazon Prime, HBO tiene unos 140 millones, 100 de Disney Plus, solamente hablando de las plataformas más exitosas. Y hay una media de unas 2 horas de consumo por cada persona. Esto nos da al final unos 2.000 millones de horas al día, lo cual nos hablaría de unas 110.000 toneladas de CO2 al día en consumo de vídeo, ¿no? Y esto no nos hablan, a la hora de reducir, cuando nos hablan de reducir nuestra huella de carbono, no nos hablan de reducir nuestro consumo, ¿no?, de vídeo, ¿no? También influye mucho el dispositivo desde el que veamos. Por supuesto, consume mucho más verlo en una pantalla grande que verlo en el propio teléfono móvil, ¿no? Bueno, tendréis estos datos para que podáis, ¿no?, digerirlos despacio y podáis leerlos despacio, ¿no? Este impacto, como decíamos, se disparó a raíz de la pandemia, ¿no?, y os dejo aquí algunos datos de un estudio de 2021 que nos hablaba de, ¿no?, cómo se incrementó hasta entre un 15 y un 40% el uso de Internet en los hogares. Esto, evidentemente, implicó una mayor demanda de energía y también, por supuesto, aumentó, ¿no?, las emisiones de CO2, ¿no? Pero no solamente de CO2, porque también tiene un impacto sobre el agua, ¿no?, la huella hídrica que tienen también las tecnologías, ya que tanto para producir las tecnologías, pero sobre todo para enfriar estas granjas de datos, estos macroservidores, necesitan muchísima agua, ¿no?, y eso es un consumo de agua que también supone una huella, ¿no? Y también una huella en tierra, ¿no?, porque para construir estas instalaciones hay que ocupar grandes extensiones de tierra que no se pueden ocupar para otras cosas, ¿no? Os paso algunos datos, ¿no? Tomando la huella de carbono media del mundo, ¿no?, serían como 32 gramos de CO2 por cada gigabyte, según estas estimaciones.
El almacenamiento y transmisión de datos emitirían 97 millones de toneladas de CO2 al año, ¿no? Lo que equivale más o menos a la huella de carbono de Suecia y Finlandia juntas, ¿no? O sea, Internet al año estaría emitiendo tanto CO2 como estos dos grandes países juntos, ¿no? La huella hídrica, con la media mundial que calculan, implicaría sería de 2,6 billones de litros de agua, que es el equivalente a llenar 1 millón de piscinas olímpicas, la huella hídrica de Internet. O la huella terrestre, ¿no? Equivaldría a 3.400 kilómetros cuadrados de tierra, lo que equivale a la extensión de ciudades tan grandes como Ciudad de México, Río de Janeiro, Nueva York. Bueno, tenéis los datos allí para que podáis luego verlos despacio, ¿no? De nuevo, el principal responsable es el vídeo, y aquí hay dos elementos claves, ¿no?, que estos autores de este estudio nos hacen ver también, porque desde ahí podemos tomar iniciativas, ¿no? No es lo mismo ver el streaming en alta calidad, en HD, o verlo en baja calidad, ¿no? O tampoco es lo mismo cuando estamos en una videoconferencia estar con el vídeo encendido como el vídeo apagado, ¿no? Aquí podéis ver las diferencias, ¿no?, las cifras que os ponen entre, por ejemplo, la huella que puede tener ver en HD o ver en SD, ¿no? Tanto en CO2 como en agua como en tierra, ¿no? Entonces, desde ahí nos sugieren, ¿no?, si 70 millones de suscriptores de streaming bajaran la calidad de vídeo de sus servicios, que muchas veces si estamos viéndolo en un ordenador, una televisión pequeña, ni siquiera apreciamos, ¿no?, realmente que estemos en HD o estemos en SD, ¿no? Pero por defecto nos lo ponen siempre en HD, ¿no? Si 70 millones de suscriptores bajaran la calidad, se podrían reducir 3,5 millones de toneladas de CO2, ¿no?, lo que equivaldría a eliminar 1,7 millones de toneladas de carbón. O si 1 millón de usuarias de videoconferencia apagaran el vídeo cuando están en sus videoconferencias, sino cuando no es necesario, también sería el equivalente a reducir 9.000 toneladas de CO2 solo en un mes, ¿no? Es decir, por ahí también tenemos un margen de actuación, ¿no? Por supuesto, el consumo no solamente es de los usuarios directamente, sino que viene también de las grandes empresas, ¿no? Os dejo también aquí algunos datos para que podáis echarles un ojo de las grandes empresas. La empresa que más energía consume es Amazon. No solamente Amazon como tienda virtual de todo, sino Amazon Web Services es el principal proveedor de centros de datos del mundo, de espacio de datos. Solo las grandes empresas se permiten tener su propio centro de datos, el resto alquilan espacio en otros centros de datos. Y Amazon Web Services es el principal proveedor, ¿no? Por tanto, se convierte en el principal consumidor de energía, ¿no?, de las grandes empresas, ¿no? Aquí este rojo, todas estas señales en rojo que podéis luego ver tranquilamente, nos hablan de la calificación que le da Greenpeace a su comportamiento desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no?, que podéis imaginar que no es muy favorable, ¿no? Bueno, aquí Greenpeace en este estudio de 2017 clasificaba, ¿no?, un poco las diferentes aplicaciones que solemos utilizar, entre cuáles son más sostenibles o menos. Las que tienen la A pues son empresas que se comprometen más a utilizar energías renovables, aunque ninguna lo ha logrado al 100%, pero tienen compromisos de ir avanzando en su consumo de energía más renovable, descarbonización, y aquí hicieron una clasificación, ¿no? Podemos ver, ¿no?, pues algunas como WhatsApp o Facebook están por delante, otras como Twitter pues no quedan tan bien clasificadas. Dentro de aplicaciones de música, las grandes siempre tienen más compromisos, como Apple, como Google. Google es una de las que más compromisos tiene a la hora de ser una empresa sostenible, otras como Spotify quedan un poco peor, a nivel de vídeo también. O si queréis ver vuestro propio consumo, podéis bajaros esta aplicación, que la podéis descargar en el teléfono móvil, también en el ordenador, y tienen una estimación, esta organización de Shift Project hace una estimación, entonces sabiendo lo que tú estás utilizando en el teléfono móvil, ¿no?, sabe el movimiento de datos que estás teniendo, entonces te hace una estimación al día de cuántas emisiones de CO2 estarías generando con tu consumo. Así que si queréis tener una estimación propia, podéis bajaros esta aplicación. Y vamos llegando al final, y el final del ciclo de vida, como podéis imaginar, es cuando todas estas tecnologías dejamos de utilizarlas, como decíamos, y terminamos desechándolas, ¿no? Y el desecho es imágenes como esta de vertederos de basura electrónica, o como estas, donde se queman esas tecnologías, se queman esos dispositivos para intentar obtener, ¿no?, las materias primas que hay dentro, ¿no? Llegaremos a la última parte, que es el impacto de
los residuos electrónicos, lo que se conoce como el concepto de basura electrónica, que son todos aquellos productos, no solamente las TIC, las tecnologías digitales, sino cualquier tipo de dispositivo que tenga batería o que tenga componentes eléctricos, como cualquier electrodoméstico, una lavadora o un tostador, entra dentro de la basura electrónica. ¿Cuánta basura electrónica generamos? ¿Alguien tendría una idea, una estimación así? Decía el vídeo de Annie Leonard 20 millones de toneladas. Claro, ese vídeo tiene ya unos pocos años. La última estimación que hay de la Universidad de Naciones Unidas, que hacen estudios periódicos, sobre 2019 eran 54 millones ya de toneladas de basura electrónica anuales en todo el planeta, ¿no? Y esto cada 2 años, cada año se estima que 2 millones de toneladas más. O sea, esto no deja de crecer. De hecho, el propio Parlamento Europeo habla de que la electrónica es la fuente de residuos que más crece en la Unión Europea, ¿no? Ahí vamos creciendo, ¿no? Evidentemente, no todos, aunque se hagan medias, ¿no?, de 7,3 kilos de basura electrónica por habitante del planeta, obviamente en todos los países no se genera la misma basura. El más alto sería en esta vera Noruega, con 28 kilos por habitante. He puesto África en general, ¿no?, aunque África no sea un país, pero en general la media africana son 2 kilos por habitante, ¿no? Obviamente los que más consumimos somos los occidentales, ¿no? Lo peor es que de toda esta basura electrónica solo ni un 20% se llega realmente a tratar adecuadamente, ¿no? Poder reutilizar, poder reciclarla, poder extraer los minerales adecuados, los materiales, lo que sirve poder reutilizarlo, lo que no sirve poder desecharlo adecuadamente. Solo se estima que ni un 20% se llega, el otro 80% termina en algún lugar. Y el problema es que estaríamos tirando a la basura, se estima, unos 57.000 millones de dólares, ¿no? Toda esa energía, todos esos materiales que no se reutilizan adecuadamente, materiales que no se incluyen en una economía circular y por tanto no se pueden emplear, no se pueden recuperar, y estamos tirando a la basura un montón de dinero, ¿no? Esta infografía, que podéis echar un ojo después de este informe, nos lo muestra visualmente, ¿no?, como cada vez más consumo, cada vez periodos de vida más cortos de las tecnologías y también pocas opciones para reparar, pues todo esto termina siendo una tormenta perfecta para que los residuos electrónicos sigan aumentando, ¿no? ¿Dónde van estos residuos? Aparte de una gran parte están en los cajones, ¿no?, como de nuestras casas, como decíamos, ¿no? Pero una gran parte termina en los cubos de basura. Sí, hay mucha gente que termina tirándolo a sus dispositivos a la basura, y ahí se mezcla con todo lo demás, y todos esos materiales tóxicos pues terminan en los vertederos, o se terminan quemando, y todo esto emiten humos nocivos que perjudican a las personas que están cerca de estos residuos, de estos vertederos, ¿no? Pero se estima que entre un 7 y un 20% de la basura electrónica es exportada ilegalmente a países del sur, ¿no? Aunque esto está prohibido por la Convención de Basilea, el exportar basura, pero lo cierto es que sigue haciendo, a veces oculto como materiales que se donan, ¿no?, donaciones para países del sur, a veces como materiales de segunda mano que supuestamente están en buen estado, pero lo cierto es que cuando llegan a los países pues a lo mejor hay unos pocos que funcionan, pero la mayoría no, y así vamos exportando nuestra basura, ¿no?, a esos lugares de donde vinieron las materias primas, luego se lo devolvemos en forma de basura, que nosotros no queremos, ¿no? Aquí en esta imagen también nos lo muestran, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Son las dos. Bueno, este vídeo os dejo para que lo veáis. Voy a poneros simplemente un fragmentín solamente de las imágenes. Una nube negra, densa y tóxica se extiende sobre el basurero del barrio Aboblishi, situado en Accra, la capital de Ghana. Aquí el aire es irrespirable y el humo nunca se disipa. Un vertedero que ha sido el más fotografiado, el que más reportajes hay sobre él. Lo quemamos para quitar el plástico de los cables y dejar aunque es un vertedero que se acaba de hace pocos meses se desmanteló. Cobre, aluminio, todo sirve para llevárselo. Agua el quema plástico día tras día. Aquí es donde quemamos. Estamos quemando desechos y aluminio. Como puedes verlo, mucha gente está quemando. Si tienes un cable, puedes traerlo. Podéis verlo luego tranquilamente. Aquí, cuando tengáis las diapositivas, en los links, aquí arriba están los links a los vídeos para que podáis verlo. Aunque si buscáis a Aboblishi en internet, vais a ver un montón de reportajes sobre él. Este vertedero se desmanteló hace unos meses. Las autoridades ya supongo cansadas de ser el centro de mira de la basura electrónica en el planeta,
lo desmantelaron, aunque lo que han hecho ha sido simplemente no solucionar el problema, sino que ahora se han creado pequeños vertederos en otros lugares, porque la basura electrónica sigue, ¿no? Y mucha gente vive de ello, ¿no? A base de quemar los dispositivos, todo lo que los cables, para extraer cobre, para extraer lo que pueden, y luego todo eso lo van vendiendo, ¿no? También niños que van recogiendo piececitas con imanes, ¿no? Pequeños trozos de metal para venderlo luego al peso. Bueno, pues hay toda una economía generada en torno a esto, ¿no? Si queréis, hay un documental que nos habla que refleja esta realidad. Aunque el vertedero más grande es el que también hablaba Annie Leonard al principio, es el de Guizhou en China realmente, ¿no? Aunque aquí también las autoridades lo que han hecho ha sido cerrarlo. Antes era un vertedero al aire libre, ahora lo ha subdividido en naves, ¿no? Porque son negocios particulares, y allí de manera un poco más escondida pues se sigue haciendo este reciclaje informal de las materias primas, ¿no? Esto, por supuesto, tiene efectos, ¿no? Sobre estos vertederos están en barrios, ¿no? Muchos niños trabajan allí en los vertederos, pero también, evidentemente, todo lo que se quema termina contaminando todo el entorno, los acuíferos, los ríos, los animales que están cerca. En este vertedero de Ghana hay un mercado enorme al lado, todo eso también. Entonces, todo esto se han documentado efectos sobre las enfermedades en la infancia y los trabajadores, por supuesto, que están en el día a día manejando estas materias primas, ¿no? Si queréis más información, el E-Waste Monitor de las Naciones Unidas va haciendo seguimientos y estudios, ¿no? sobre la basura electrónica, ¿no? Bueno, hasta aquí una respiración así un poco rápido, y sé que meter todo esto a la vez es como, no sé si impacta un poco, porque realmente, claro, es mucha información, y es ver, ¿no? todo el ciclo de vida de golpe de lo que hay detrás de nuestras tecnologías, ¿no? Pero bueno, todo esto que no sea para simplemente, bueno, es importante, ¿no? Conocerlo y ser conscientes para ser más, bueno, intentar ser más responsables, obviamente, ¿no? Y asumir, ¿no? que nuestro estilo de vida pues tiene unas consecuencias que muchas veces no la pagamos nosotros, o los que más lo pagan no somos nosotros directamente, sino que son otras personas en otro lugar del planeta, de este mundo globalizado, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser responsables. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Aquí lo importante es si hay algún tipo de alternativa, ¿no? Porque si no la hubiera sería quedarnos con un mal cuerpo sin más, ¿no? Pero sí hay posibilidad para tener una dieta digital un poco más sostenible, ¿no? Hay 6 líneas de acción en las que podemos actuar, ¿no? Que vamos a ver cada una un poquito por encima. Por supuesto, mantenernos informadas y difundir, ¿no? Esta información ya es algo, ¿no? Y desde ahí poder tomar decisiones un poco más conscientes, más responsables, ¿no? Para ello aquí tenéis un montón de organizaciones, bueno, tenéis mi blog si queréis para ir un poco usando las informaciones que voy subiendo, y diversas organizaciones que trabajan, que hemos ido mencionando. Aquí tenéis los links a todas ellas para poder estar un poco al día, ¿no? Y indagar un poco más para saber qué está ocurriendo, y desde ahí pues empezar a tomar decisiones un poco más conscientes. Podemos colaborar en sus campañas. Evidentemente estas organizaciones están trabajando el día a día para que estas situaciones vayan cambiando, apoyarlas con sus recogidas de firmas, con sus donaciones, pues obviamente les ayuda a mantener su labor, ¿no? Próximamente en nuestra universidad tendremos un MOOC donde va a haber, bueno, todo esto se va a contar de manera un poco más detallada y más interactiva, para el que quiera tener un poco más de formación sobre este aspecto, y también podáis, ¿no? invitar a otras personas a verlo. Espero que para el año que viene, en enero, esté ya disponible. Otra vía es alargar toda la vida útil de nuestros dispositivos todo lo posible, ¿no? El teléfono más sostenible es el que tienes en tu mano. Ahora mismo, esté fabricado como esté fabricado, cuanto más tiempo lo alargues su vida, más tarde te necesitarás uno nuevo, ¿no? Y aquí entramos en lo que hablábamos al principio de la normativa sobre el derecho a reparar, ¿no? La Unión Europea se está tomando bastante en serio. De hecho, hubo una norma que se aprobó en el 2021 que ya está en revisión, para que se facilite la posibilidad de que los aparatos puedan ser reparables, ¿no? Se obliga a las empresas a dar garantía de reparación durante 10 años, tiene que haber piezas durante 10 años para poder arreglar cualquier dispositivo, y piezas con un precio acorde, ¿no? Obviamente, ¿no? Que no me digan, no, la pieza te va a valer más que el aparato, ¿no? Limitaciones como la que decíamos, que esto puede estar a disposición de reparadores oficiales, pero no a lo mejor de los usuarios directamente, ¿no? Se promueven índices de reparabilidad. Francia ya tiene el suyo.
no es obligatorio tenerlo, aunque una vez que se tiene, las empresas están obligadas a ello. Y España está desarrollando su índice de reparabilidad, entonces cuando compremos un aparato nos dirán de 1 a 10 qué grado de reparabilidad tiene, ¿no? Para que nosotros también tomemos conciencia de ello, ¿no? Y para 2023 la Unión Europea está trabajando en una normativa específica sobre el diseño de teléfonos móviles y tablets para que sea más sostenible, con mejora en el recambio de baterías, en la reutilización, en el precio de las piezas. Bueno, digamos que aquí la Unión Europea se está tomando bastante en serio de la economía circular y por tanto está promoviéndola. Pero mientras, también como hablaba antes el compañero, también a nivel usuario hay organizaciones que empiezan a mover lo que se llaman los repair cafés, ¿no? Los cafés para reparar, donde se junta gente con sus aparatos y con personas que saben de esto, pues cada uno va con su aparato para enseñarle a poder reutilizarlos, ¿no? Esto es una fundación que podéis entrar aquí y podéis ver, ¿no?, dónde se organizan, podéis organizar unos, podéis promover vuestros propios repair café y es una manera de, como se hacía antes, ¿no?, de reparar, ¿no?, y de quedar con gente que sabe, llevar los aparatos que no sean solamente los servicios oficiales, que no sabes muy bien qué te quieren vender porque tienen interés también que les compres su aparato nuevo, ¿no? Y Fixit es una organización que podéis entrar en su página web y tiene cientos y cientos de manuales para poder arreglar cualquier tipo de dispositivo. Te venden unos kits sencillos donde con los destornilladores, trilobites para abrir el iPhone que no puedes abrir. Tienen kits para poder reparar tecnologías por ti mismo y tienen manuales para aquella persona que se quiera poner a ello. Podéis colaborar con ellos también de muchas formas, ¿no? Podéis echar un ojo porque es una organización que se toma esto bastante en serio, ¿no? Si tenemos que comprar un aparato nuevo, no podemos reutilizarlo por lo que fuera, bueno, podemos optar por aparatos de segunda mano, lo que llaman reacondicionados, es decir, no es solo el de segunda mano que me vende mi vecino, sino que han pasado por manos expertas que te lo han reacondicionado y hay empresas como tiendas como Back Market, no sé si conocéis, que se aseguran de haber reacondicionado los aparatos para darles una nueva fase de vida y, por tanto, pues un precio económico podemos tener un aparato que sigue en el mercado, ¿no? Y si queréis comprar uno nuevo de verdad, o por lo que fuera, ahora mismo el único teléfono que se acerca a una sostenibilidad es el Fairphone, ¿no? Es un teléfono, nace de una organización que se dedicaba a denunciar ese tipo de situaciones, que se planteó, bueno, podemos dar una alternativa real, porque si no podemos crear un teléfono alternativo, entonces no podemos escapar, ¿no? Entonces, hace años que empezaron a trabajar y, bueno, pues una empresa hoy día que ha conseguido, digamos, estándares tanto en reparabilidad como en minas, certificación de minas, como trabajando en fabricantes en China, porque es donde está la tecnología, pero asegurando las condiciones, trabajando con ellos, cambiando la mentalidad, ¿no?, para que se respeten los derechos de los trabajadores e ir evitando todas las problemáticas que hemos visto. Pues el Fairphone está trabajando en esa línea y hoy día, pues bueno, es una alternativa real para cuando tengáis que cambiar de teléfono. El precio, ¿queréis saber el precio? ¿Cuánto vale vuestro teléfono móvil? ¿Así cuánto habéis pagado por el último teléfono móvil? ¿600? Pues te puedes comprar un Fairphone por 600 euros. Tenéis el Fairphone 4, yo no lo vendo, no me llevo nada, pero el Fairphone 4 está entre 500 y 600 euros. Luego podéis comprar la anterior versión, el 3, que está por 500 o por ahí, ¿no? O sea, que es un precio bastante, bueno, es lo que vale, ¿no?, lo que vale un teléfono móvil. También no hay una demanda muy grande. Cuando vaya asumiendo la demanda de más producción, pues también irán bajando precios, ¿no? Pero sabéis que es un teléfono que os va a durar más, que está diseñado para que se pueda reparar y que pueda durar mucho más de la media de cualquier teléfono habitual, ¿no? Bueno, en la página de Fairphone os cuentan un poco y van sacando sus propios informes también de cómo van cumpliendo en diversos aspectos, ¿no? La longevidad, la neutralidad de la basura, el uso de materiales justos, factorías justas. Bueno, pues ellos tienen sus estudios para ir avanzando en ese sentido, ¿no? Si queréis compraros un portátil o una tablet, esta empresa, IAM Eco, es una empresa irlandesa, fabrica también portátiles y ordenadores y tablets sostenibles, ¿no? Ahí en su página web os cuentan un poco de su historia. Y si lo que queréis es un periférico ahora o queréis hacer un regalo, también hay teclados así muy chulos en madera, ratones hechos con materiales reciclados o estos altavoces no electrónicos en madera, pero que funcionan bastante bien y que, oye, pues te evitas unos cuantos
elementos electrónicos, volver un poco a aparatos un poco más tradicionales. Fixit tiene, por ejemplo, también, ¿no? Si queremos comprar productos más sostenibles, tienen una clasificación y califican, ¿no? Si queréis comprar un teléfono nuevo que no es un Fairphone o tal, pues podéis también entrar a estas clasificaciones que tienen y podéis ver cuáles son los smartphones, las tablets o los portátiles que desde ese punto de vista son más reparables y por tanto más sostenibles. Entonces podéis echar un ojo también. Y otra vía es reducir nuestro consumo, ¿no? Replantearnos, primero conocer nuestro consumo, como os decía, esta aplicación nos da una idea del consumo general, y si sois usuarios de Netflix, este Just Watch, tú tú puedes sacar tu listado de lo que tú ves y ellos te dicen cuántas emisiones estás generando, ¿no? Y podemos plantearnos, ¿no? Decir, bueno, tener una dieta digital un poquito más estricta, ¿no? Ponernos un poquito a dieta, ¿no? A nivel digital. ¿Todo lo que hacemos realmente en redes, en Internet, es necesario? Pensamos, ¿no? Si podemos reducir nuestro consumo, desde cómo nos conectamos, ¿no? Si estáis en casa y tenéis el ordenador aquí, el router aquí, no uséis wifi porque consume más energía, podéis ponerle el cable y consumís menos energía, ¿no? Por supuesto, el 3G consumía menos que el 4G y el 5G, que nos están imponiendo porque no hay alternativa, consume muchísima más energía, aparte de otros problemas que pueda traer. Consume mucha más energía que el 4G, ¿no? Podemos pensar en, ¿no?, reducir un poco el uso de nuestras redes, de Internet, ¿no?, qué cosas realmente son importantes. De los 10 vídeos que subo a TikTok, pues igual a lo mejor puedo dejar quedar en 5. Bueno, que cada una puede ir planteándose cómo puede ir contribuyendo, ¿no?, a apretarse un poco el cinturón digital en ese sentido, ¿no? Si habitualmente escucho las mismas canciones, veo los mismos vídeos, podemos pensar en descargárnoslo en lugar de verlos en streaming, porque cada vez que lo ves en streaming es una descarga, una descarga, una descarga. Si te lo descargas una vez en local y lo vas a reproducir, pues reprodúcelo en local y no estés descargándolo cada vez. Borremos de los servidores, los correos electrónicos, todo aquello que queda en los servidores está ocupando un espacio que requiere energía para mantenerlo. Si hacemos un buen uso de favoritos, hoy día cuando quieres poner algo, quieres buscar entrar, yo qué sé, en El País para ver las noticias, es que no nos molestamos ni siquiera en poner elpaís.com. Ponemos El País en Google. Eso es una búsqueda en Google, es mover el servidor de Google, es un consumo energético para después pinchar y ir al servidor del país. Si ya sabes la dirección, pues pon la dirección directamente, o si utilizas al final tus 50 páginas, si las tienes en favoritos, le das a favoritos, entras en la página y no tienes que meterla cada vez en Google, porque ahora todo lo metemos en Google para buscar algo, aunque sea una dirección que ya sabemos, ¿no? Todo eso es consumo de energía, ¿no? Y, por supuesto, como decíamos, reducir el consumo de vídeo en lo posible. Si bajamos la calidad del streaming, estamos, como veíamos, contribuyendo a menos emisiones, y si estamos en videoconferencias y podemos tener vídeo pagado, pues también, ¿no? También podemos compensar un poco nuestras emisiones, ¿no? Podemos utilizar Ecosia, es un buscador, funciona igual que Google, pero digamos, de lo que obtiene por publicidad, después con ese dinero planta árboles, ¿no? Entonces, una manera de, bueno, pues estamos contaminando, por lo menos la plantación de árboles implica el poder capturar esas emisiones de CO2. Y si tenéis una página web, un blog, podéis adheriros a esta campaña, My Blog is Carbon Neutral, que ellos se encargan por ti de plantar también árboles, ¿no? Bueno, y si tenemos que desechar, pues busquemos organizaciones, campañas de recuperación, como a la Asociación Española de Recuperación de Economía Social y Solidaria. Ellos siempre podéis llevarles vuestros aparatos para que los reutilicen. Por supuesto, llevarlos a los puntos limpios de vuestros municipios, no los tiréis en la basura, o en las tiendas donde tú compras un aparato, te compras un tostador o te compras una lavadora nueva, están obligados a coger tu aparato antiguo porque, como decía el vídeo anterior, son el take back, ¿no? Las empresas son las responsables de coger ese aparato y darle un proceso de recuperación y de desecho adecuado, ¿no? Entonces, si se lo devolvemos a las tiendas, están obligadas a recogernos los aparatos para poder utilizarlos. Bueno, tenemos un papel muy importante. Quiero terminar con este pequeño vídeo y nos quedan unos minutillos para menos de lo que nos hubiera gustado, pero sí quiero dejaros con este pequeño mensaje en la retina, que no sean mis palabras.
¿Os resulta familiar? Bueno, muchas gracias.